Hola, hoy voy a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, orden del día, definición, la historia del síndrome de Guillain-Barré, epidemiología, cuál es su fisiopatología de acuerdo a las variantes, etiología, cuadro clínico de acuerdo también a las variantes que se pueden presentar durante el síndrome de Guillain-Barré, diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Importante, el síndrome de Guillain-Barré, conocido como un síndrome heterogéneo, en el cual se caracteriza por síntomas y signos que más adelante vamos a nombrar. Adicionalmente es considerado como una polineuropatía inmunitaria aguda, la cual causa una parálisis monofásica usualmente provocada, según la fisiopatología que más adelante vamos a ver, por una infección previa, en el cual el paciente va a tener una parálisis flácida y arrefléctica. ¿Cuáles son esas variantes que se han descrito del síndrome de Guillain-Barré? Tenemos la poliradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, conocida como AIDP, el síndrome de Miller-Fisher, conocido como MFS, la neuropatía axonal aguda del motor, conocido como AMAN, y la neuropatía axonal sensoriomotora aguda, conocida como AMSA. Durante la historia se ha descrito aproximadamente en el año 1960. Durante la Primera Guerra Mundial, tres neurólogos importantes, tres neurólogos franceses, Georges Charles Guillain, Jean Barret y André Stroll, en el cual ellos durante toda la guerra mundial empezaron a ver cómo en los ejércitos médicos, dentro de todas esas filas, había dos soldados o se encontraban dos soldados que padecían de una parálisis parcial. Y posteriormente, durante el tiempo, ellos fueron describiendo que esa parálisis se conocía como una forma benigna de debilidad, ya que esos dos soldados con el transcurso de los tiempos, al presentar esa debilidad aguda y progresiva de las extremidades, poco a poco fueron recuperando su cuadro clínico y se fueron recuperando de este trastorno. Por ende, se conoce este síndrome, en el cual publicaron un clásico informe del trastorno donde ellos poco a poco describieron esas alteraciones de los reflejos y a su vez cómo a través del líquido cefalorraquídeo evidenciaron una disociación albúmino-citológica que más adelante fue una contribución crucial en esa época. Entonces, más adelante vamos a ver todos esos paraclínicos que podemos solicitar y cómo esa contribución desde 1916 se fue estudiando con el transcurso de los años, y el síndrome, el término como tal de síndrome Guillain-Barré, se empleó por primera vez en el año 1927 en una presentación efectuada por Dragonés y Clau, que también fueron dos médicos que introducieron y fueron poco a poco dando aportes a este síndrome. Según la epidemiología, se ha descrito que una de las causas más comunes son infecciones previas, por ejemplo, y lo que más se ha descrito sobre Campylobacter jejuni, en el cual va a desencadenar más adelante, vamos a ver cómo se desencadena esa respuesta inmune y a su vez cómo se va a producir una polineuropatía aguda que está dividida más o menos 2/3 de los pacientes pueden presentar o tienen algún antecedente de una insuficiencia respiratoria aguda o una enfermedad diarreica aguda. Incidencia general, 1 a 2 casos por 100.000 por año. Importante que alrededor de 100.000 personas pueden desarrollar ese trastorno a nivel mundial. La incidencia aumenta con la edad, de 0.6 por cada 100.000 por año a nivel de niños y 2.7 por cada 100.000 por año a nivel de ancianos. Poco a poco va teniendo una incidencia mayor con el pasar de los años. Se ha descrito que pacientes mayores de 80 años y más pueden desencadenar y pueden desarrollar este síndrome. Respecto a la prevalencia y la incidencia entre hombre y mujer, se ha descrito que aproximadamente tiene una incidencia un poco mayor en los hombres a diferencia de las mujeres. Importante, causa más frecuente de parálisis flácida aguda y contribuye
una de las emergencias graves en neurología. Manifestaciones severas depende, no en todos los pacientes van a presentar manifestaciones severas, depende obviamente, más adelante vamos a ver del hospedero y del huésped, pero esas manifestaciones severas son dadas por insuficiencias respiratorias que se afectan más o menos entre el 20 al 30% de los casos. Según la fisiopatología se describe que, y pues lo que vimos en la epidemiología, la mayoría de los casos es desencadenada por una infección. Esa infección lo que va a causar es desencadenar toda esa respuesta innata y a su vez esa respuesta adaptativa con una formación de complejos antígenos anticuerpo, desencadenando un mimetismo molecular, reacción cruzada con componentes nerviosos periféricos, produciendo a su vez una polineuropatía aguda con formación de epítopes que pueden dirigirse a la superficie de la membrana Schwann o mielina, produciendo o llevando como consecuencia a una desmielinización inflamatoria multifocal dependiendo de las raíces nerviosas. Entonces aquí tenemos los factores que se pueden modificar, factores modificables, y aquí a su vez tenemos la patogenia y recuperación. Entonces en los factores modificables acá tenemos todos esos factores de la bacteria. Un ejemplo que pues está descrito en la literatura, el paciente tiene una infección por Campylobacter jejuni. Entonces el Campylobacter jejuni tiene unos factores de virulencia dados por todos estos clústeres de biosíntesis de los lipopolisacáridos y a su vez también un mimetismo de los gangliosidos de los lipopolisacáridos, en el cual a su vez todo ese mimetismo va a producir una respuesta inmunitaria que conduce al síndrome de Guillain-Barré. Esa respuesta inmune va a depender de toda esa carga genética también y esa carga de virulencia de la bacteria, pues valga la redundancia, en el cual aquí vemos cómo va a haber una respuesta inmune de los lipopolisacáridos y a su vez va a haber una especificidad. Entonces aquí vamos a ver poco a poco cómo puede producirse una reacción cruzada, los factores del hospedero, se va a producir una respuesta inmune, una reacción cruzada, una presentación de antígenos, se va a activar las células T, las células B y a su vez pues lo que va a producir es activar, aquí vamos a ver más adelante cómo va a haber una activación del complemento. Aquí vemos como el macrófago más adelante se va a convertir como una especie de carroñero, se va a comer poco a poco, va a destruir poco a poco ese nervio, esa mielina, la va a destruir, se la va a comer poco a poco y esa activación del complemento con destrucción de la mielina va a alterarse la conducción y va a haber una respuesta bloqueada. El nervio va a intentar repararse, pero todo eso depende de los factores pronósticos, bien sea de la edad o de todo ese factor y esa carga genética y pues de los síntomas que desarrolla el paciente, ya que pues poco a poco los síntomas pueden verse incluso semanas, meses, hasta 6 meses. Ha descrito también que el paciente puede presentar cuadros de debilidad dependiendo de la afectación. Entonces eso va pues a tener un componente importante, todos esos factores pronósticos. Si hacemos un corte, aquí, digamos en el paciente vamos a hacer un corte de ese nervio, aquí vamos a ver en este caso la respuesta o esa neurona motora. Entonces aquí vemos la neurona motora, vemos el axón y a su vez la mielina. Entonces, importante, tenemos el paciente con el cuadro de infección, que es lo que más se ha descrito según la fisiopatología. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que se va a producir toda una inmunopatogénesis. En este caso, vamos a ver que se va a desencadenar es por la radiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, en el cual los autoantígenos no se han identificado. Entonces aquí vemos que hay unos disculpen por acá, vemos unos autoantígenos en la superficie externa de las células que a su vez van a invadir y van a producir una degeneración vesicular. Entonces aquí vamos a ver cómo se van a unir a la mielina, cómo se van a unir esos autoanticuerpos
y con base en esto lo que va a hacer es una activación, una formación de un complejo de ataque de membrana conocido como el MAC. Se activa ese complejo de ataque de membrana y en la superficie externa de las células de Schwann se va a producir una injuria, una degeneración vesicular y los macrófagos van a empezar a invadir. Aquí vemos cómo los macrófagos invaden esa mielina y actúan nuevamente el término, como está descrito, como una especie de carroñero para eliminar todos estos restos de mielina. Y al eliminar todos esos restos de mielina, pues lo que va a producir es una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Va a dañar todo esto. Aquí vemos el corte y vemos cómo se va a comer toda esa mielina y lo va a dañar. Si nos vamos para la siguiente variante, pues la otra variante que está descrito como la neuropatía axonal aguda del motor y la neuropatía axonal sensomotora aguda, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Tenemos acá la neurona motora, tenemos el axón y a su vez tenemos la mielina. Tenemos nuevamente, en este caso, la formación del complejo de ataque de membrana. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos dos variantes. Entonces hacemos un corte aquí axonal, otro corte acá axonal. Vemos acá cómo está la membrana, vemos acá cómo está la mielina y cómo están las células de Schwann. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? En este caso lo que va a pasar es que los axones mielinizados se van a dividir. Aquí vemos que se dividen en dos funciones. Entonces se van a dividir en todos estos nódulos. Aquí vemos que van a haber nódulos, los nódulos de Ranvier, los paranodos, acá vemos acá los nodos, los paranodos y adicionalmente también los justaparanodos y los entrenodos. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá lo que va a pasar básicamente es que los gangliosios, todo ese mimetismo molecular, los gangliosios, tanto GM1 y GD1A, se van a expresar en todos estos nodos. Aquí vemos un corte, cómo los gangliosios se expresan en los nodos. Y al expresarse en esos nodos de Ranvier es donde va a estar todos esos canales de sodio dependientes de voltaje de NAR. Entonces eso es lo que se va a afectar en este nodo de Ranvier. Y adicionalmente esos canales van a tener contacto con los CAS. Vemos que todo eso es un enlace, unas fibras. Vemos como, por ejemplo, el cablecito, que el del celular, el del televisor. Vemos que todo está entrelazado, todo está unido. Si se afecta un nodo, adicionalmente el paranodo se va a afectar por la activación de las CAR. Y cuando se activa, tiene contacto con las CAR, el potasio, que es dependiente también de voltaje, se va a afectar en los yuxtanodos y a su vez se va a ver una formación, aquí vamos a ver una formación de inmunoglobulina G y también los anticuerpos contra anti-GM1, entonces contra los gangliosidos. Entonces lo que va a ver una formación de antígeno autoanticuerpo para ver una destrucción también, lo que va a conducir la formación, aquí vamos a ver la formación del ataque de membrana. Y esta formación del ataque de membrana, aquí es donde se va a ver afectado ese axón. A diferencia de la polirradiculopatía desmielinizante, que ataca más que todo la mielina, aquí lo que va a haber es una activación y un ataque a nivel del axón. Entonces, al haber un ataque a nivel del axón, en este caso, lo que va a producir es una desaparición de todos estos. Mira acá cómo se está la formación, ese enlace. Y aquí vamos a ver cómo esos autoanticuerpos van a destruir y va a haber una desaparición completa, una degeneración axonal. Y pues esta va a ser la etapa final. Mire cómo vamos a ver los macrófagos van a empezar a invadir ese axón también y va a producir más degeneración, más debilidad, más insuficiencia de la conducción nerviosa y pues al existir una invasión acá de los macrófagos va a producir como un daño severo de los axones y el paciente pues va a producir una neuropatía motora, una debilidad importante también.
Aquí tenemos la fisiopatología dependiendo de las variantes del síndrome de Guillain-Barré, dependiendo de la injuria de la mielina o ya del daño y destrucción de todos esos nodos de Ranvier, paranodo y yuxtanodo, con pues, formación de antígeno anticuerpo y la formación del complejo MAC. De acuerdo a la etiología, entonces todo es un mimetismo molecular entre antígenos microbianos y nervios claramente descrito, que lo que va a producir es un daño bien sea de la mielina o un daño de la parte del axón. Lo que más se ha descrito son infecciones con Campylobacter jejuni, pero no solamente Campylobacter jejuni, sino también está descrito la parte de citomegalovirus, Epstein-Barr, influenza, micoplasma, también está descrito en la literatura. Hoy en día, pues lo que vimos, todos esos picos de Zika, chikungunya, también están descritos en la parte de las infecciones. Adicionalmente, hubo unos reportes de casos, más o menos en el año 1999 hasta 1994, que al parecer se describió que hubo pues pacientes desencadenaron un síndrome de Guillain-Barré con la vacunación, pues contra la vacuna de la rabia y de la influenza, la gripe, pero pues esto quedó en teorías porque en realidad no se pudo concluir. Se consideró en esa época que de pronto fue un riesgo más o menos para desarrollar síndrome de Guillain-Barré, pero pues los estudios y las vacunas que se analizaron en ese entonces no demostraron en realidad que fuesen netamente causales de síndrome de Guillain-Barré, pero sí un factor de riesgo. Eso fue lo que se describió en ese entonces de la literatura. También se ha intentado como, dependiendo de la variante del síndrome de Guillain-Barré, como mirar etiologías causales. Entonces se dice que el citomegalovirus y el Epstein-Barr se relacionan con síndromes de Guillain-Barré desmielinizantes, como la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que es la AIDS, y el Campylobacter jejuni se ha asociado a su vez con el síndrome axonal y el Miller-Fisher. Lo nuevo, ¿qué tenemos lo nuevo? Lo nuevo, pues el Journal Pre-Proof, entonces importante, reportes de caso con todo este boom que estamos viviendo, con toda esta pandemia del COVID-19, del SARS-CoV-2, entonces ya se ha visto una relación, se ha asociado pacientes con síndromes de Guillain-Barré y positividad para COVID-19. Están reportes de caso, pero también se han descrito relaciones. Entonces, importantes pacientes que tengan algún síndrome de debilidad y adicionalmente haya manifestado un cuadro respiratorio. Entonces, importante indagar más sobre esto y más que estamos en plena pandemia, en pleno pico, entonces también hay que conocerlo. Cuadro clínico, entonces acá esta gráfica es muy diciente ya que aquí vamos a tener la infección. La infección, el paciente va a estar con un cuadro bien sea gripal, una infección respiratoria aguda o una enfermedad diarreica aguda. Aquí tenemos los síntomas, no tenemos debilidad, ya como vamos a tener parálisis. Aquí tenemos el paciente que tiene el cuadro infeccioso, pero no tiene manifestaciones inicial neurológicas. Como poco a poco va pasando los días, las semanas, los meses también, entonces acá vemos cómo en las semanas, cómo se va afectando, la infección va pasando, pero el paciente ya va empezando a manifestar síntomas neurológicos, síntomas de parálisis. Entonces acá vemos cómo está normal, pero poco a poco va pasando los días, las semanas, y los síntomas se alcanzan un máximo de 4 semanas. Entonces acá en la cuarta semana vemos cómo el paciente va a tener un síndrome de debilidad importante y poco a poco, dependiendo del hospedero, de la virulencia, el paciente puede, y pues también acá vemos como pues de los antígenos, anticuerpos y de los antigangliósidos también, cómo va teniendo, disculpen, cómo va cayendo esa respuesta inmune y cómo el paciente se va recuperando. La fase de recuperación puede durar meses, hasta años, incluso 2, 3 años ha descrito.
porque depende de todo ese proceso de reparación. Entonces es importante, tenemos la fase de meseta, la fase de recuperación y la fase de invalidez. Entonces, infección, el paciente no tiene síntomas neurológicos. Pasa la infección, pasa la enfermedad respiratoria o la enfermedad diarreica aguda, pasa y el paciente ya a las semanas, alcanzando en la cuarta semana, un síndrome de debilidad importante por toda esa formación de antígenos, anticuerpos, antigangliosios y poco a poco esa caída inmune se va resolviendo, va habiendo una recuperación y el paciente va saliendo, pues va haciendo ese proceso de reparación endógena. De acuerdo pues a la literatura y de acuerdo a lo que se ha descrito, las variantes y el cuadro clínico pues depende de cada una de las variantes del síndrome de Guillain-Barré. Entonces en la primera y la que más ha descrito el síndrome de Guillain-Barré tenemos una debilidad progresiva, simétrica, en el cual pues los reflejos tendinosos profundos van a estar ausentes o disminuidos y esto puede presentarse nuevamente, repito, días a semanas después de una infección. Los pacientes pueden presentar cuadros de paraparesia, no todos los pacientes van a presentar el cuadro clínico clásico, ya que puede presentar hasta un 50% una parálisis del nervio facial o una debilidad también motora. Los reflejos en piernas e incluso brazos pueden estar afectados hasta en un 90% de los casos. Ya si tenemos aquí en este caso la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, en Estados Unidos y en Europa es la fase más común, en el cual pues representa aproximadamente un 85 a 90 de los casos. Como vemos, la fisiopatología se va a afectar en la mielina del nervio periférico, que es lo que más se va a atacar. Adicionalmente, según la literatura, describe que pues en la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda va a existir una debilidad muscular progresiva y bastante simétrica, acompañada de unos reflejos tendinosos profundos ausentes y una desmielinización multifocal importante. La mielina es la que va a estar afectada. Y si más adelante le vamos a hacer toda esa parte de electromiografía con ondas F, van a estar ausentes en los pacientes. Ya el síndrome de Miller-Fisher, entonces tenemos que es la causa más común. Los pacientes lo que van a referir es una oftalmoplejía, una ataxia y reflexia. En Estados Unidos se representa un 5% y ya en Japón sí tiene una incidencia mayor en 25% de los casos. Los pacientes van a tener una oftalmoplejía pero incompleta, aguda. Muchas veces pueden o no presentar ataxia, pero sí pueden presentar una neuropatía aguda táxica también. Y pues si le hacemos una electromiografía más neuroconducción, puede haber una ralentización más que todo de las velocidades. Ya en este caso vamos a hablar de la neuropatía axonal aguda del motor, en el cual son las formas axonales primarias más comunes del síndrome Guillain-Barré. Se presenta o tiene una incidencia frecuente en China, Japón y México, del 5 al 10% de los casos en Estados Unidos, y se ha descrito que muchos de los casos se presentan por un cuadro de infección Campylobacter jejuni, en el cual va a afectar los reflejos tendinosos, pero los profundos van a estar conservados. Y adicionalmente puede progresar rápidamente con un compromiso, como vimos según la fisiopatología, es axonal. La mielina no la va a afectar, sino va a afectar principalmente el axón. No hay compromiso sensorial ni de mielina periférica. Y en la neuropatía axonal sensoromotora aguda, es la forma más severa de la neuropatía axonal aguda del motor, en el cual ambas fibras sensoriales y motoras se van a afectar, causando pues un marcado retraso. Va a existir unas lesiones axonales tanto en las fibras nerviosas como motoras. El paciente principalmente va a tener ataques del axón y la mielina va a estar conservada. Y ya una variante no tan frecuente, pero pues está escrito en la literatura, es la faringocervical braquia, en el cual va a haber una debilidad aguda del orofaringe, el cuello y los músculos del hombro con disfunción para el paso de alimentos, una debilidad importante facial en el cual normalmente se va a conservar, o sea, el paciente no va a tener
alteración a nivel de las piernas ni de los reflejos, toda la parte de arriba, orofaringia, cuello y músculos del hombro. Entonces, en este caso, aquí pues ya pues el libro de Harrison nos va a mezclar, nos va a decir más que todo cuáles son esas variantes dependiendo pues del electrodiagnóstico y la fisiopatología también. Entonces, en este caso, según los subtipos, aquí es lo que vamos a ver según el subtipo, que el primero que vimos es la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, en el cual pues los adultos son los más afectados que los niños, aproximadamente el 90% de los casos occidental, y puede tener una recuperación rápida muchas veces. La fisiopatología que se ha descrito, esto es una patología desmielinizante, como vimos afecta la mielina, y la fisiopatología se describe que es un primer ataque a la superficie aquí de las células Schwann, con un daño de mielina, activación de macrófagos. Como vemos, los macrófagos son como esa parte de carroñeros que van dañando la mielina. Hay una activación, una inflamación linfocitaria y pues como consecuencia un daño a nivel, ¿no? Aquí tenemos el AMAN y el AMANS, en el cual pues en la neuropatía axonal aguda del motor va a ser más común en niños y adultos jóvenes, con una prevalencia ya en China y México, dependiendo, se ha descrito que incluso pueden ser picos estacionarios, con una recuperación rápida de anticuerpos anti-GD1. Aquí vemos que es un ataque axonal y pues es un primer ataque axonal en el cual pues va a haber activación o pues daño de los nodos, como vemos, de Ranvier. Va a haber una activación de macrófago, una activación de los MAC, va a haber pocos linfocitos, pero sí va a haber un daño importante axonal. Y si nos vamos aquí a la neuropatía axonal sensoromotora aguda, en el cual se ha descrito que puede ser más común inicialmente, pues es más común en los adultos, mayormente en los adultos. Tiene una recuperación lenta, tiene un daño axonal aquí, y adicionalmente pues está estrechamente, como vimos, relacionada en los hombres, y tiene una afectación de los nervios sensoriales de las raíces y una afectación importante a nivel axonal. Y el síndrome de Miller-Fisher, en el cual pues tiene una afectación tanto en adultos como en niños, va a producirse una oftalmoplegia táxica y una reflexia, en el cual, importante, pues va a haber una activación de los anticuerpos hasta el 90% de los casos, importante que puede ser o axonal o desmielinizante, y a su vez pues importante que tienen, no va a ser tan común, pero pues pueden ser casos también desmielinizantes de la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Aquí pues el cuadro clínico, dependiendo, pero importante, simétrico, tiene afectación ascendente. Aquí vamos a ver cómo va a afectarse la pared torácica también. Los pacientes van a cursar con cuadros de insuficiencia aguda respiratoria, van a requerir, dependiendo del mimetismo y de toda esa atrofia, pueden tener cuadros de ataxia, cuadros de parestesias progresivos, parálisis, incluso pues aquí vemos este cuadro singular que el paciente pues está con taquicardia, taquipnea, alteración a nivel del diafragma, aumento del músculo esternocleidomastoideo, importante pues sudoración también. Entonces eso es el cuadro típico, pero también tenemos que ver cuáles son las variantes y cuáles son esas causas o diagnósticos diferenciales. Respecto aquí pues al diagnóstico, entonces es importante qué es lo que le vamos a solicitar al paciente, aparte de la anamnesis, que es importante preguntar, indagar todos esos síntomas que el paciente va a tener, síntomas respiratorios, cuadros agudos, gastrointestinales. Importante indagar sobre todos esos síntomas al paciente para poder discernir y de pronto tener una lucidez del cuadro clínico, y a su vez vamos a poder hacer pruebas diagnósticas. El líquido, pues hacer una punción lumbar
Ya pues en meningitis vimos dónde vamos a hacer la punción lumbar, va a ser la posición, descartar y cuáles van a ser esas contraindicaciones. Al hacer la punción lumbar nos va a servir es para excluir otras causas adicionales, ya que pues lo importante en la punción lumbar lo que vamos a ver es una disociación albuminocitológica, que fue lo que se describió ya desde 1927, presente en el 50% de los casos en la primera semana y ya hasta un 75% de los casos en la tercera semana. Pacientes con síndrome de Guillain-Barré y muchas veces con cuadros de pues, síndrome retroviral, VIH, pueden tener también pleocitosis. Pero aquí el diagnóstico principal tenemos es la electromiografía más neuroconducción, esos estudios neurofisiológicos, dado que pues vamos a ver cuál es la alteración de la fibra nerviosa, cuál es la alteración de ese nervio, si es nervio profundo o nervios en la parte sensorial, superficial. Aquí vamos a ver todos esos estudios de conducción nerviosa, en el cual me puede discriminar todos esos subtipos axonales y desmielinizantes, dependiendo pues de la alteración y de la afección, como vimos eh, muchas veces en el síndrome de Guillain-Barré, en las electromiografías más neuroconducción con ondas F pueden estar incluso ausentes, los reflejos H pueden estar ausentes, también en las polirradiculoneuropatía desmielinizante, las ondas F pueden estar prolongadas, puede y existe una disminución de las raíces nerviosas, a diferencia de la neuropatía axonal aguda, en el cual los estudios de neuroconducción nerviosa puede haber una respuesta sensorial reducida o ausente y puede haber una ralentización de la conducción sensorial también. Entonces eso pues es importante, esos estudios, ya que me van a dilucidar un poquito más el diagnóstico y la afectación de mi paciente. Aquí en este caso vamos a ver o vamos a tratar de dar a conocer todas esos es en la parte del síndrome que puedes causar, cuáles son los diagnósticos importantes, cuáles son esas características que me pueden generar una duda diagnóstica también en el paciente, o cuáles son esas características clínicas importantes. Entonces aquí el diagnóstico típico, porque acá en este caso más adelante vamos a ver los diagnósticos diferenciales, pero el diagnóstico típico de síndrome de Guillain-Barré, entonces características requeridas, importante en este caso, que es debilidad progresiva en brazos y piernas, en el cual pueden comenzar debilidad solo en piernas y poco a poco ir ascendiendo. Importante la reflexia o disminución de los reflejos peranivel de los tendones. Y tenemos unas características que me apoyan fuertemente el diagnóstico, como la progresión de los síntomas durante días a 4 semanas, la simetría relativa de los síntomas o también los signos y síntomas sensoriales leves, la afectación del nervio, en este caso craneal, especialmente debilidad bilateral de los músculos faciales, la disfunción autonómica, el dolor, muchas veces a menudo presente, también la alta concentración, como vimos, toda esa parte de proteínas. Y ya aquí vamos a ver todas esas características que me pueden, aquí en este caso, características que me pueden generar de pronto dudas diagnósticas. Por eso es importantísimo la historia clínica de mi paciente. Entonces, si yo tengo dudas diagnósticas, tengo que sospechar si mi paciente tiene una disfunción pulmonar severa, con una debilidad pulmonar severa, con una debilidad limitada también de las extremidades, o en este caso, signos sensoriales severos con debilidad limitada al inicio. Aquí, disfunción vesical o intestinal al inicio, que el paciente tenga fiebre al inicio me hace como dudar del cuadro clínico, tengo que sospechar otros diagnósticos diferenciales, nivel sensorial agudo, progresión lenta con debilidad limitada sin respiración implicada, y pues considerar que sea de pronto otra polineuropatía, marcada asimetría, recordemos que muchas veces es simétrica la debilidad,
Y pues ya la disfunción vesical, en este caso, disfunción vesical o intestinal persistente, y el número mayor, aquí en la punción lumbar, el número mayor de mononucleares en líquido cefalorraquídeo. También tengo células polimorfonucleares que sospechar otras causas u otros criterios diagnósticos en mi paciente. ¿Como cuáles? Aquí tenemos diagnósticos diferenciales importantes. Anomalías intracraneales, medulares también, como cuál, como la encefalitis del tronco encefálico, la meningitis, carcinomatosis, linfomatosis, mielitis transversa, compresión del cordón, anomalías de las células del astas, acá podemos ver anterior, la polimielitis, el virus del Nilo occidental, las anomalías de la raíz del nervio espinal, compresión, inflamación, infecciones por citomegalovirus, neoplasias, leptomeningias, anomalías del nervio periférico. Es importante sospechar neuropatías inducidas por fármacos, porfirias, enfermedades críticas, vasculitis, todas esas autoinmunes, deficiencias de vitamina B1, el famoso que le conoce como el beriberi, intoxicación por metales pesados, drogas, infecciones también por garrapatas, alteraciones hidroelectrolíticas, hipocalemias, hipofosfatemias, hipermagnesemias, hipoglicemias, anomalías aquí en la unión neuromuscular, miastenias, botulismo, órganos fosforados, envenenamiento, y pues ya las anomalías musculares, enfermedad crítica, polineuropatías, polimiositis, todas esas diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos que discernir, tenemos que indagar y tenemos que hacer una muy buena anamnesis en mi paciente. ¿Cuáles son todas esas variantes o subtipos que se ha descrito según la literatura? Entonces aquí pues vemos muchos subtipos, muchas afectaciones, muchos autoanticuerpos que se pueden producir, obviamente afectaciones de glucosa, galactosa, de N-acetil muránico. Entonces aquí pues tenemos todos esos síndromes de Guillain-Barré, en el cual importante que pues todos esos espectros, porque muchas veces se conoce como espectros, trastornos de síndrome de Guillain-Barré y anticuerpos antigangliósidos asociados, importante que los autoanticuerpos IgG contra los gangliósidos GM1 o GD1 son fuertemente, en este caso, aquí se han descrito fuertemente asociados a la neuropatía axonal aguda del motor. Así también como pues a la neuropatía axonal sensoromotora aguda se ha descrito que hay muchos pues anticuerpos anti-IgM, antigangliosios. También se ha descrito una neuropatía aguda cuando pues hay un bloqueo de toda esa neuroconducción. Aquí vemos que se ha descrito una alteración, un autoanticuerpo en aquí en la GQ1, pues ya dependiendo de todas esas oftalmopatías, neuropatías atáxicas. Aquí vemos cómo se va a producir también una alteración a nivel de Müller-Fischer. Entonces vemos cómo esos autoanticuerpos que se pueden producir me pueden desencadenar alguna neuropatía. Todas estas son el síndrome de Müller-Fischer, cómo se va a producir unos autoanticuerpos IgG, y pues ya dependiendo, atáxica como vimos, oftalmoplejías, encefalitis. Entonces aquí son variantes y subtipos. El tratamiento, entonces, según la literatura, el pilar es mirar cómo está el paciente, cuál es la hemodinamia de mi paciente, cuál es la inestabilidad que me puede pues llevar a una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces el paciente tiene que tener una monitorización completa cardíaca, hemodinámica, dependiendo de las disfunciones que él presente, manifieste, si disfunción vesical o intestinal, mirar y pues hacer una rehabilitación temprana para poder tener un buen pronóstico en el paciente. Entonces, sus pacientes, dependiendo del compromiso hemodinámico, va a requerir unidad de cuidados intensivos, ya que puede presentar un alto riesgo de alteración a nivel de la deglución, broncoaspiración, insuficiencia respiratoria, falla ventilatoria, requerir intubación orotraqueal, mirar cuáles son esas complicaciones, poder
tenerlas a tiempo, buscarlas para poder tener un impacto en ellas y dependiendo del dolor, como vimos la característica clínica, también el paciente puede tener dolor, entonces podemos manejarlo con opioides, gabapentina, carbamazepina. Nuevamente, la disfunción cardíaca, tener y pues prever esa disfunción cardíaca en los pacientes, mirar, pedir un electrocardiograma, mirar cómo está la frecuencia cardíaca, el hemograma, mirar cómo está la saturación en el paciente, mirar si requiere o no, si hace cuadros de bradicardias agudas, mirar si requiere o no, pues marcapaso. Importante, estos pacientes hacen cuadros de paresia, entonces la profilaxis antitrombótica para evitar que no vayan a hacer cuadros de embolia pulmonar. Y pues más adelante vamos a ver aquí en este caso el tratamiento que pues el pilar y lo que ha descrito la literatura, un inicio temprano dependiendo de los síntomas, pero pues la terapia inicial generalmente es con inmunoglobulina. Entre más temprano sea posible, pues puede haber menos daño en ese nervio. Pues se dice que obviamente depende del inicio de los síntomas en el paciente y dependiendo del compromiso del paciente, no todos los pacientes van a tener cuadros de paresia, no todos los pacientes van a estar intubados, pero tenemos que hacer una muy buena anamnesis y mirar cómo está nuestro paciente. La inmunoglobulina, importante, pues es vía intravenosa, en el cual dependiendo de la literatura describe que la dosis administrada son 2 gramos por kilo corporal dividida de 2 a 5 días. Lo que me va a hacer es inhibir esa activación del complemento mediado por autoanticuerpos y neutraliza, como que va a neutralizar todos esos autoanticuerpos que se van a producir. Entonces, importante el tratamiento con la inmunoglobulina. También la literatura ha descrito como el intercambio plasmático, ya que me va a hacer un barrido de todos esos anticuerpos que se han producido. El intercambio de plasma, pues inicialmente fue el primer tratamiento y resultó muy eficaz, pero pues hoy en día también tenemos la terapia con inmunoglobulina. Nuevamente recordar la dosis, 2 gramos por kilo, dividido de 2 a 5 días, importante. Y pues ya el intercambio plasmático, dependiendo de la severidad del paciente, son 5 sesiones. Cada intercambio comprende más o menos de 2 a litro de plasma y pues nuevamente depende del compromiso y la severidad de los pacientes. También tenemos otra medida, pues más adelante vamos a verla, la parte del glucocorticoide, sin embargo, pues no ha tenido un buen impacto. Se dice que la combinación de inmunoglobulina y glucocorticoide no fue muy eficaz. Pues la literatura dice que el tratamiento con glucocorticoide puede ser una opción, no la primera, pero puede ser una opción dependiendo de los síntomas del paciente, a dosis de 60 a 80 miligramos de metil o de prednisolona, disculpe, 60 a 80 de prednisolona por 1 a 2 meses, pero pues en realidad la terapia lo que más ha tenido impacto es la inmunoglobulina. Entonces, ya hablando de pronóstico importante, vimos cómo se definía el síndrome de Guillain-Barré. Según en la historia, ya desde 1927, cuando se introdujo el nombre de síndrome de Guillain-Barré, la epidemiología, afectación, niños, adultos mayores, en los hombres se ha descrito que hay un poquito más de incidencia, la fisiopatología dependiendo si es axonal o si es compromiso de mielina, desmielinizante, etiologías múltiples, principalmente las infecciosas, indagar muy bien en el paciente, ver cuál fue la sintomatología inicial que manifestó el paciente, si fue precedida de cuadros gripales, cuadros respiratorios, cuadros gastrointestinales, mirar pues dependiendo de la clínica que el paciente manifieste, realizar punción lumbar, realizar las pruebas de neuroconducción, poder brindarle un tratamiento a tiempo a mi paciente, prever todas esas complicaciones para poder tener un adecuado pronóstico, ya que el pronóstico de los pacientes depende pues de ese huésped, del factor de virulencia. Las características de los pacientes pueden estar o pueden tener impacto dependiendo del pronóstico y la afectación, ya que pues el mal pronóstico, según la literatura, pacientes con edad avanzada pueden y tienen un mal pronóstico de síndrome de Guillain-Barré, 40 años o más. Adicionalmente que tenga pues
o haya sido precedido de un cuadro gastrointestinal, diarrea o infecciones por Campylobacter jejuni en las 4 últimas semanas y alta discapacidad. Entonces, todos esos son factores de mal pronóstico en mi paciente. Como vimos, la debilidad puede ser inicialmente leve. Los pacientes pueden tener una recuperación, pero depende de esos factores pronósticos, ya que no todos tienen recuperación espontánea. Algunos pueden tener con algún cuadro de debilidad marcada, incluso tetraplégicos, incluso dependencias del ventilador. Obviamente esto se va a ver reflejado en una recuperación de meses o años, o también puede existir afectación. Entonces, por esos pacientes hay que hacer un seguimiento estrecho, ya que la mayoría pueden tener una recuperación dependiendo del curso de la enfermedad, ya que para algunos puede ser una discapacidad severa. El 60% de los casos, los pacientes pueden cursar con cuadros graves, cuadros pulmonares, neumonía, sepsis, embolia, sangrados, importante. Y ya hasta los pacientes gravemente enfermos, el 20% de los casos pueden seguir sin caminar, dependiendo de los síntomas. Entonces, importante, por favor, tener una muy buena anamnesis en los pacientes, indagarle toda esa sintomatología precedida, monitorizar el paciente, mirar cuáles son esos factores pronósticos para poder de una vez tener todo al día en los pacientes, tratar las complicaciones, las comorbilidades, las disfunciones, para poder tener una adecuada recuperación del paciente. Importante la fisioterapia también, la rehabilitación pulmonar o la rehabilitación integral en el paciente. Muchas gracias.